quizás algunas observaciones, probablemente unas recomendaciones a ver a la consideración de ustedes. Y para eso, pues yo le voy a pedir que le demos la palabra al director nacional de presupuesto, con lo cual hemos estado conversando casualmente sobre esos puntos, señor presidente. Tiene la palabra el señor director de presupuesto. Quiero aclarar de que ya la lista de participantes cerró. Vamos entonces con una explicación que tiene el director. Gracias, señor presidente. Tal como se leyó el artículo 363, queríamos solo hacer una pequeña modificación para precisar el alcance de esa disposición que tiene que ver con la creación de un programa de retiro voluntario. En el desarrollo, el artículo 363 establece: programa de retiro voluntario. El Gobierno Nacional adoptará y reglamentará un programa de retiro voluntario para lo cual se creará, dice, un fondo, y debe decir las partidas presupuestarias que permitirá cubrir una indemnización a los servidores públicos que se acojan a esta. Es decir, cambiar la palabra fondo por partida presupuestaria. Igual, en el párrafo 2 dice: las vacantes producto de tales retiros serán eliminadas de la estructura de puestos de cada entidad. El saldo no comprometido en la asignación de sueldos fijos de las posiciones eliminadas y los ahorros que produzcan el Estado como patrono se transferirán a una reserva, dice, que se creará para el tal propósito. Y estamos sugiriendo que se cambie la palabra reserva por partida presupuestaria. Le pedimos al señor director Carlos González que nos haga la modificación que quiera hacer a ese artículo para que un diputado pueda hacer la presentación. Nosotros solamente tenemos aquí, recuérdense que esos artículos nosotros quedamos de que no tenían modificación. Lo leímos ahora y lo dijimos para que quedara claro. Si no hay una modificación aquí en ella, pues iríamos a sumar una modificación adicional a la propuesta. Significa que el artículo 363 tendría una modificación al mismo. Es correcto, presidente. Ok. Entonces vamos a la votación. Artículos que no tienen modificación, exceptuando el artículo 363 que va a tener una modificación. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 256 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 257 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 258 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 259 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 260 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 261 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 262 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 263 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 264 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 265 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 266 leído?
Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 267 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 268 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 269 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 270 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 271 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 272 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 273 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 274 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 275 leído? Aprobado. ¿Aprueban los honorables diputados el artículo 276 leído? Aprobado. ¿El artículo 277 leído? Aprobado. ¿El artículo 278 leído? Aprobado. ¿El artículo 279 leído? Aprobado. ¿El artículo 280 leído? Aprobado. ¿El artículo 281 leído? Aprobado. ¿El artículo 282 leído? Aprobado. ¿El artículo 283 leído? Aprobado. ¿El artículo 284 leído? Aprobado. ¿El artículo 285 leído? Aprobado. ¿El artículo 286 leído? Aprobado. ¿El artículo 287 leído? Aprobado. ¿El artículo 289 leído? Aprobado. ¿El artículo 292 leído? Aprobado. ¿El artículo 293 leído? Aprobado. ¿El artículo 294 leído? Aprobado. ¿El artículo 295 leído? Aprobado. Artículo 296 leído. Aprobado. Artículo 297 leído. Aprobado. Artículo 299 leído. Aprobado. Artículo 300 leído. Aprobado. Artículo 301 leído. Aprobado. Artículo 302 leído. Aprobado. Artículo 203 leído. Aprobado. Artículo 205 leído. Aprobado. 305, perdón. ¿Aprueban el artículo 306 leído? Aprobado. 307 leído. Aprobado. 308 leído. Aprobado. 309 leído. Aprobado. 310 leído. Aprobado. 312 leído. Aprobado. 313 leído. Aprobado. 314 leído. Aprobado. 315 leído. Aprobado. 316 leído. Aprobado. 317 leído. Aprobado. 318 leído. Aprobado. 320 leído. Aprobado. 321 leído. Aprobado. 322 leído. Aprobado. 323 leído. Aprobado. 324 leído. Aprobado. 325 leído. Aprobado. 326 leído. Aprobado. 327 leído. Aprobado. 328 leído. Aprobado. 329 leído. Aprobado. 330 leído. Aprobado. 331 leído. Aprobado. 332 leído. Aprobado. 333 leído. Aprobado. 334 leído. Aprobado. 335 leído. Aprobado. 336 leído. Aprobado. 337 leído. Aprobado. 338 leído. Aprobado. 340 leído. Aprobado. 341 leído. Aprobado. 342 leído. Aprobado. 343 leído. Aprobado. 344 leído. Aprobado. 345 leído. Aprobado. 346 leído. Aprobado. 347 leído. Aprobado. 348 leído. Aprobado.
349 leído. Aprobado. 350 leído. Aprobado. 351 leído. Aprobado. 352 leído. Aprobado. 353 leído. Aprobado. 354 leído. Aprobado. 355 leído. Aprobado. 357 leído. Aprobado. 358 leído. Aprobado. 359 leído. Aprobado. 360 leído. Aprobado. 361 leído. Aprobado. 362 leído. Aprobado. 364 leído. Aprobado. Queda adoptado. Procedemos a la votación por los 7 artículos que solamente cambia en las fechas. Dele lectura. Es que me quitaron todo. Presidente, los artículos que solamente cambian las fechas de 2023 en vez de 2022, artículo 257, artículo 352, artículo 358, artículo 362 y el artículo 364. De 2024, en vez de 2023, artículo 339, de 2022, en vez de 2021, artículo 300. Aprueban los honorables diputados el artículo 257. Ha sido aprobado. Son los artículos que cambian solo la fecha. Aprueban los honorables diputados el artículo 352. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados el artículo 358. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados el artículo 322. 362. 362 Ha sido aprobado. y el artículo 364. Ha sido aprobado. De 24 aprueban los diputados el artículo 339, Aprobado. el artículo 300. Aprobado el artículo. Queda adoptado. Procedemos entonces a la lectura de los artículos que tienen modificación. Hay modificación. El artículo 288, 290, 291, 298, 304, 311, 319, 356 y el artículo 363. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone se modifique el artículo 288 del proyecto de ley 843 de 2022 así. Artículo 288. Gastos de representación. Solo tendrán derecho a gastos de representación los funcionarios que ocupen como titulares los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado,
diputado, secretario y subsecretario de la Asamblea Nacional, director y subdirector nacional de asesoría legal y técnica de comisiones, director nacional de asesoría de asuntos plenarios, director nacional de asesoría legal de asuntos administrativos, rectores y vicerrectores de las universidades oficiales, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de los tribunales superiores, magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, magistrado del Tribunal Electoral, magistrado del Tribunal Administrativo de Función Pública, el fiscal general electoral, magistrados del Tribunal de Cuentas, fiscal general de Cuentas, defensor del pueblo, adjunto defensor del pueblo, contralor y subcontralor general de la República, director y subdirector del Instituto Técnico Superior y Especializado, superintendentes de bancos, del mercado de valores y de seguros y reaseguros, administradores y subadministradores generales de las administraciones del sector descentralizado, gerentes y subgerentes generales de la institución del sector descentralizado, secretario ejecutivo del SEACAP, director y subdirector general de la Policía Nacional, director y subdirector nacional de Inteligencia y Seguridad, director y subdirector del Servicio Nacional de Fronteras, director y subdirector nacional del Servicio Nacional Aeronaval, director y subdirector general del Servicio Nacional de Migración, director y subdirector del Servicio de Protección Institucional de la Presidencia de la República, jefes de misiones diplomáticas, directores regionales y provinciales, comisionados, subcomisionados, mayores y capitanes de la Policía Nacional, del Servicio Nacional Aeronaval, del Servicio de Protección Institucional de la Presidencia de la República, del Servicio Nacional de Fronteras, Benemérito Cuerpo de Bomberos, con cargos de capitán, mayores, tenientes, coroneles y coroneles, y los cargos que por ley tengan. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone: derecho, siempre que en el presupuesto se provea la correspondiente asignación, los gastos de representación se pagarán a los funcionarios mientras ejerzan sus respectivos cargos. Durante la vigencia de la presente ley no podrán incrementarse los gastos de representación respecto a la asignación original para el cargo, ni crearse para cargos que no están expresamente citados en el parágrafo anterior. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone: se modifique el artículo 290 del proyecto de ley 843 de 2022 así. Artículo 290. Viáticos en el interior del país. Cuando se viaje en misión oficial dentro del territorio nacional, se reconocerán viáticos en concepto de alimentación y hospedaje de acuerdo con la tabla siguiente. 1. Para titulares de las entidades públicas, ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Contralor y Subcontralor General, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, adjunto del Defensor del Pueblo, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes generales, superintendentes de bancos, del mercado de valores y de seguros reaseguros, administradores y subadministradores generales, rectores y vicerrectores de las universidades oficiales, secretario ejecutivo del SEACAP, director y subdirector del Instituto Técnico Superior Especializado, 80 diarios. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y de dependencia en el resto de los funcionarios, 80 diarios. Cuando la misión se cumpla en un día, solo se reconocerá como viático los gastos de transporte y alimentación. En caso de que se deba cumplirse en el lugar habitual del trabajo fuera de las horas laborables, podrá reconocerse el gasto de alimentación y transporte con cargo a dichas partidas.
Estos pagos se harán de acuerdo con el reglamento que establezcan las entidades y en ningún caso excederán la tabla general de viáticos que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. Los servidores públicos deberán rendir un informe de los resultados de la misión realizada a su superior jerárquico. Igualmente, dichos servidores públicos deberán presentar las facturas y o comprobantes de pago de todos los gastos incurridos durante la misión oficial. Si la suma total del monto de los gastos incurridos por el servidor durante la misión, el honorable diputado Juan Diego Vázquez propone, misión oficial es menor al monto total del viático otorgado para la misión oficial. Este deberá devolver la diferencia a la institución correspondiente. La institución correspondiente emitirá una certificación en donde conste que el servidor público realizó la devolución de los viáticos no utilizados. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone se modifique el artículo 291 del proyecto de ley 843 de 2022 así. Artículo 291. Viáticos en el exterior del país. En los casos en que sea necesario enviar a funcionarios en misiones oficiales del país, el titular de la institución pública que solicite la autorización para el viaje o en quien delegue presentará al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 15 días de antelación a la fecha de partida. Esta autorización solamente será revocada por el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe de tener la información siguiente: el nombre del funcionario que habrá de viajar, el país o los países que visitará, el objeto del viaje, los resultados esperados en la misión, el costo total del viaje, desglosado los gastos de transporte y de viático del funcionario y el detalle de la ruta itinerario de las líneas aéreas que se utilizarán. Los boletos aéreos deben comprarse siempre en clase económica. En caso de que el funcionario desee viajar en otra clase más costosa que la económica, este deberá sufragar la diferencia de este monto de su propio pecunio. Se excluyen de este requisito los funcionarios del órgano legislativo y judicial, así como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo, las sociedades anónimas, las entidades financieras y la tripulación del avión presidencial. Los viáticos serán los siguientes: para ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretarios y subsecretarios generales de la Asamblea Nacional, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Contralor y Subcontralor General de la República, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, Director y Subdirector del Instituto Técnico Superior Especializado, adjunto del Defensor del Pueblo, Secretario Ejecutivos Nacionales de la Presidencia de la República, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes generales, superintendentes de bancos, del mercado de valores y de seguros reaseguros, administradores y subadministradores generales, rectores y vicerrectores de la Universidad Oficial, secretario ejecutivo del CIACAP. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone Europa, Asia, África, Oceanía, 400 diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 300 diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 200 diarios. 2. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y dependencias y el resto de funcionarios, Europa, Asia, África y Oceanía, 350. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 250. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 150 diarios. No se reconocerán viáticos al funcionario en misión oficial el día de regreso al país. Cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora del exterior no cubra
la totalidad de los viáticos recibirá 50% del viático establecido con este artículo según la región a la que viaje. Cuando el funcionario asista a algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país. Las tablas de viáticos en el exterior arriba señaladas no se aplicarán a los servidores públicos designados en cargos públicos de tiempo definido en el exterior y a las capacitaciones y entrenamientos en el exterior de los servidores públicos designados en cargos públicos de tiempo definido en el exterior y a las capacitaciones y entrenamientos en el exterior de los servidores públicos cuando sean superiores a 30 días ordinarios. En su lugar se aplicará una tabla de viáticos complementarios fijado por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el decreto ejecutivo aplicada a la totalidad de las entidades públicas. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone: se entiende que corresponde a cargos públicos de tiempo definido en el exterior, entre otras, la designación de personal diplomático en el exterior, incluidas las agregaturas policiales o de seguridad en las sedes diplomáticas, la representación del país o de instituciones estatales ante organismos internacionales similares. El funcionario designado para entender misión oficial relacionada con las funciones que ejerce deberá presentar un informe sustantivo ante la dirección administrativa de su país, de su entidad, sobre los resultados de la misión entendida a su regreso al país, en el término de 30 días calendario. Cuando el funcionario asista por algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso del país. Los funcionarios deberán enviar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el correspondiente informe, el cual deberá ser publicado en la página web de esta institución. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone: se modifique el artículo 298 del proyecto de ley 843 de 2022 así. Artículo 298. Uso de celulares. El gasto de concepto de celulares adquiridos para el servicio público, de acuerdo con los límites contratados, incluyendo los de tecnología avanzada, solo se reconocerá a los funcionarios que ejercen los cargos de presidente y vicepresidente de la República, diputados principales y suplentes, secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional, ministro y viceministro de Estado, gobernadores, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, contralor y subcontralor general de la República, defensor del pueblo, adjunto al del defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Electoral, fiscal general electoral, magistrado del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrado del Tribunal Administrativo de la Función Pública, fiscal general de Cuentas, magistrado del Tribunal Administrativo Tributario, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes generales, administradores y subadministradores generales, superintendentes de bancos, del mercado de valores y de seguros reaseguros, rectores de la Universidad Oficial, director de subdirector del Instituto Superior Especializado y el secretario ejecutivo de SIACA. Adicionalmente, a los funcionarios señalados en el parágrafo anterior tendrán derecho al uso de celulares en los ministerios, el personal de seguridad, el del ministro o viceministro y de los diputados que así lo requieran por la naturaleza de sus funciones y lo hayan autorizado por escrito. El gasto de celular no podrá ser reforzado en la vigencia fiscal correspondiente. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone: se modifique el artículo 304 del proyecto de ley 843 de 2022 así. Artículo 304. Juntas directivas. Las dietas de las juntas directivas de las entidades públicas no excederán de 250 balboas por sesión y se reconocerán por un máximo de 500 balboas por mes. Las dietas no podrán ser modificadas en la presente
vigencia fiscal. Estas son las 4 de nosotros. Los honorables diputados Zenobia Vargas, Manolo Ruiz, Gonzalo González proponen se modifique el artículo 291 del proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2023. Modifíquese el artículo 291 del proyecto de ley 843 para que quede así. 2 puntos. Artículo 291. Viáticos en el exterior del país. En los casos en que sea necesario enviar a funcionarios en misiones oficiales del país, el titular de la institución pública que solicite la autorización para el viaje o en quien delegue presentará al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 15 días de antelación a la fecha de partida. Esta autorización solamente será revocada por el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe tener la información siguiente: nombre del funcionario que habrá de viajar, el país o los países que visitará, el objeto del viaje, los resultados esperados de la misión, el costo total del viaje, desglosando los gastos de transporte y de viáticos del funcionario, y el detalle de la ruta itinerario de las líneas aéreas que se utilizarán. Se excluyen de este requisito los funcionarios de los órganos legislativo y judicial, así como el Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Electoral, Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo, las sociedades anónimas, las entidades financieras y la tripulación del avión presidencial. Los viáticos serán los siguientes. 2 puntos. 1. Para ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Contralor y Subcontralor General de la República, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, director y subdirector del Instituto Técnico Superior Especializado, adjunto del Defensor del Pueblo, secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes generales, superintendentes de bancos de mercado de valores y de seguros y reaseguros, administradores y subadministradores generales, rectores y vicerrectores de las universidades oficiales, secretario ejecutivo del SIACAP, miembros de la Junta Directiva que conforman las entidades del sector público, expresidentes y exvicepresidentes de la República en función pública. Europa, Asia, África y Oceanía, 600 diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 500 diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 400 diarios. 2. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y dependencias y el resto de los funcionarios, Europa, Asia, África y Oceanía, 500 diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 400 diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 300 diarios. No se reconocerán viáticos al funcionario en misión oficial el día de regreso al país. Cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora del exterior no cubra la totalidad de los viáticos, recibirá el 50% de viático establecido en este artículo según la región a la que viaje. Cuando el funcionario asista a algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar la certificación que otorga el organismo respectivo a su regreso del país. Las tablas de viáticos en el exterior arriba señalados no se aplicarán a los servidores públicos designados en cargos públicos de tiempo definido en el exterior y a las capacitaciones y entrenamientos en el exterior de los servidores públicos cuando sean superiores a 30 días ordinarios. En su lugar, se aplicará una tabla de viáticos complementarios fijados por el órgano ejecutivo
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante decreto ejecutivo aplicada a la totalidad de las entidades públicas. Se entiende que corresponde a cargos públicos de tiempo definido en el exterior, entre otras, la designación del personal diplomático en el exterior, incluidas las agregaturas policiales o de seguridad en las sedes diplomáticas, la representación del país o de instituciones estatales ante organismos internacionales similares. El funcionario designado para atender misión oficial relacionada con las funciones que ejerce deberá presentar un informe sustantivo ante la dirección administrativa de su entidad sobre los resultados de la misión atendida a su regreso del país en el término de 30 días calendario, cuando el funcionario asista por algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso del país. Los funcionarios deberán enviar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el correspondiente informe. Los honorables diputados Manolo Ruiz, Gonzalo González, Zenobia Vargas proponen se modifique el artículo 311 del proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2023. Modifíquese el artículo 311 del proyecto de ley 843 para que quede así. Artículo 311. Inversiones multianuales. Para los efectos del proyecto de inversión de duración mayor de un año se procederá como sigue. 1. La institución junto a la Dirección de Presupuesto de la Nación y la Dirección de Programación de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas estimará el tiempo de ejecución del proyecto y los pagos efectivos durante el transcurso de ejecución de este. 2. La licitación pública se realizará por la totalidad del proyecto y el contrato entre el Estado y el contratista incluirá la partida presupuestaria correspondiente al pago de estimado para la vigencia en curso. El contrato deberá incluir una cláusula que obligue a la institución y por ende al Estado a incluir en los presupuestos de la institución de las próximas vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar durante las próximas vigencias fiscales, los recursos financieros programados a pagar durante esas vigencias correspondientes. Estos proyectos tendrán prioridad sobre cualquier otro proyecto y la institución estará obligada a ejecutar el proyecto en forma prioritaria. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Presupuesto General del Estado, de las vigencias fiscales correspondientes, honrará las obligaciones contraídas y les dará prioridad a los proyectos en ejecución. Los honorables diputados Manolo Ruiz, Gonzalo González, Zenobia Vargas proponen se modifique el artículo 319 del proyecto de ley 843 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2023. Modifíquese el artículo 319 del proyecto de ley 843 para que quede así. Artículo 319. Traslado de partida. El traslado de partida es la transferencia de recursos en las partidas de presupuesto con saldo disponible de fondos o sin utilizar a otras que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. Los traslados de partida serán tramitados como tales a partir del 1 de febrero y hasta el 15 de noviembre. No obstante, podrán realizarse en cualquier época del año en el caso de obras de inversiones y gastos para la atención de servicios sociales. Las instituciones públicas presentarán las solicitudes de traslado de saldos disponibles de fondos entre las partidas presupuestarias y de los ahorros comprobados en la ejecución presupuestaria debidamente autorizadas por el representante legal de la entidad o quien él designe al Ministerio de Economía y Finanzas, que previa verificación de la efectiva disponibilidad de saldos no comprometidos tramitará o no la correspondiente solicitud. Los traslados de partida de 100.000 balboas o más se remitirán a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo. Una vez aprobado mediante resolución
por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas incorporará esta aplicación del sistema informático aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y notificará a la entidad si la comisión no realiza ninguna actuación dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo de la solicitud, se entenderá que ha sido aprobada la modificación correspondiente. Si, por el contrario, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional realiza algún tipo de actuación con respecto a la solicitud de traslado, se suspende el término y se comunicará a la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas y a la entidad solicitante hasta que la entidad solicitante realice sustentación ante la comisión que la aprobará o la rechazará. Previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades públicas podrán realizar en forma expedita los traslados de partidas menores de la suma de 100.000 balboas, que podrá ser tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. La Comisión de Presupuesto no tramitará traslados adicional a ninguna institución que incumpla con la remisión del respectivo informe. Esta comisión podrá hacer las citaciones a las instituciones solicitantes cuando considere necesario requerir una sustentación de estos traslados. Para dar cumplimiento a esta disposición, la Dirección Nacional de Contabilidad parametrizará en el sistema informático lo señalado en el artículo siguiente sobre las limitaciones a los traslados de partidas para mantener controles correspondientes de tal manera que se cumpla con las disposiciones que establece la Ley 34 de 2008 de responsabilidad social fiscal, la Ley 38 de 2012 que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y las reformas a dichas legislaciones establecidas por la Ley 51 de 2018. Parágrafo 1. En los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete mediante resolución, se faculta al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas para realizar traslados de partidas con el fin de hacerle frente a dicha emergencia por un monto de hasta 1 millón de balboas y en cumplimiento con la Ley 34 de 2008 de responsabilidad social fiscal. La documentación correspondiente se remitirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su conocimiento. Esta comisión podrá citar a las instituciones solicitantes cuando considere necesario requerir una sustentación de estos traslados. La institución beneficiada deberá presentar en 30 días calendario, concluida su ejecución, toda la documentación sobre el uso de estos fondos a la Comisión de Presupuesto. Parágrafo 2. No se podrá dividir la asignación presupuestaria del objeto del gasto de la partida presupuestaria en partes o grupos con el fin de que el monto objeto de traslado no alcance los 100.000 balboas. Parágrafo 3. En los casos de traslado de partidas o créditos adicionales para realizar pagos a proveedores por bienes y servicios o para honrar cuentas devengadas por inversión, el pago deberá realizarse en un término no mayor de 60 días hábiles a partir de la presentación de la gestión de cobro. Las entidades solicitantes deberán remitir un informe sobre el cumplimiento de estos pagos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Hasta que no se cumpla esta obligación, no se tramitará el traslado adicional. Los honorables diputados Manolo Ruiz, Gonzalo González, Zenobia Vargas proponen se modifique el artículo 356 del proyecto de ley 843